Esteban Actis es doctor en Relaciones Internacionales y docente de la Universidad Nacional de Rosario. Con él vamos a hablar en este encuentro. A ver, bilateral, bueno, hay que ver, ¿no? Todos los gestos diplomáticos que se han producido para con la Argentina, entre Javier Milei, por supuesto, y Donald Trump ayer en Estados Unidos. ¿Qué tal, Esteban? Mi nombre es Lucas Amerizo. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Lucas? Un abrazo grande. Igualmente, gracias por estar allí. Te invito a compartir de último momento un tuit del secretario del Tesoro de Estados Unidos por aquello de lo que efectivamente ha sido el avance informativo de lo que primero fue la previa a este encuentro, luego la consolidación y la confirmación de la asistencia financiera de parte del Tesoro estadounidense hacia nuestro país y finalmente el monto que se le pretende girar a la Argentina a través de este Fondo de Estabilización Cambiaria. ¿Lo tenemos ahí, producción? Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización, ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad. El Tesoro de los Estados Unidos está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará según las condiciones lo exijan. También estamos preparados para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo. El Tesoro está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Bueno, es parte del tuit traducido, por supuesto, que ha posteado hace instantes el secretario del Tesoro. De lo que leímos recién y de todo lo que ha ocurrido, Esteban, ¿cuáles son tus primeras reflexiones? Bien, primero que si continúas leyendo el tuit, te vas a dar cuenta que ahí lo tenemos, señala al final que bueno, el diálogo continuará después de las elecciones. Claro. Efectivamente, el tema electoral es clave para Estados Unidos y esto es un apoyo para dar tranquilidad en los mercados en este mes y medio que falta para las elecciones. Entonces, ahí hay un punto interesante que es la importancia para Estados Unidos que el gobierno de Milei se consolide electoralmente. Bueno, ahí lo que dice, como vos bien marcabas, la administración Trump mantiene su firme apoyo a los aliados de Estados Unidos y dice en otra parte la importancia estratégica geopolítica de la relación de Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, dice, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en el pago de sus principales deudas. Es decir, a ver, primera inquietud de esto, ¿no? ¿Hay objetivamente una intromisión en términos incluso de campaña política de asuntos internos de un país en el otro? Bueno, la verdad que es una delgada línea que uno puede pensar que se está cruzando, pero efectivamente es un apoyo político muy fuerte de no solamente sobre la Argentina, sino efectivamente sobre el gobierno de Javier Milei, con el objetivo de fortalecer un aliado político en la América Latina, donde hay otros tipos de gobiernos, como el caso de Colombia, el caso de Brasil con Lula da Silva, Chile con Boric, donde los vínculos con la administración Trump no son de lo más fluidos, de justamente consolidar en el Cono Sur un gobierno afín en términos políticos y de compromisos geopolíticos de Estados Unidos en un contexto global de mucha pugnacidad con China sobre todo y con otros actores como es Rusia y otras potencias revisionistas. Entonces, en ese marco, efectivamente, la administración Trump apoya fuertemente y hay una jugada muy, podríamos decir, agresiva en términos financieros que nadie esperaba, que el propio secretario del Tesoro, bueno, ponga sobre la mesa un conjunto de instrumentos y de acciones para robustecer el programa económico de la Argentina. Planteado desde el lado de Estados Unidos, esto es como el viejo juego del TEC, digamos, en donde había que ponerle fichas al cono sur para que no avancen potencias como China, Rusia, porque uno piensa que en materia de alianzas, gobiernos anteriores incluso le han permitido una base china de exploración espacial en nuestro país, ¿no? Incluso de divulgación científica. Sí, efectivamente, este acuerdo, posible acuerdo del Tesoro con Argentina,
se enmarca en la búsqueda de mayor influencia por parte de Estados Unidos en todo el hemisferio occidental, en toda América Latina. Generalmente la administración Trump venía aplicando lo que nosotros llamamos garrotes, que son distintos tipos de amenazas o acciones que pueden afectar los intereses de los países, como ejemplo los aranceles a Brasil por el tema de la pedido de la libertad de Jair Bolsonaro, o en Colombia lo que es la desertificación de la lucha contra las drogas. En el caso de Argentina aparece una gran zanahoria, un gran incentivo, que es justamente un apoyo financiero, pero en el fondo está el objetivo de la administración Trump de lograr mayor influencia y mayores compromisos de los países sudamericanos en vincular un conjunto de cuestiones, sobre todo con respecto a China. Es claramente esperable que si se concreta el swap con la Reserva Federal de Estados Unidos, vía la Secretaría del Tesoro, la Argentina se ha obligado a cancelar el swap que tiene con China. Entonces, de esos 20.000 millones de dólares, habría que restar más o menos 5.000 millones, que son los swap activos con China. Y es un pedido que en abril, cuando Bessent vino aquí, lo dijo en términos públicos, de que, el objetivo es que Argentina vaya desandando compromisos que tiene con China, como el caso financiero que es el swap. Está claro, y lo marcabas, ¿no? Lo del swap, incluso en el propio texto del secretario del Tesoro, no termina siendo ingenuo ni casual, ¿no? A ver, va a haber un encuentro bilateral entre Trump y, estamos hablando de Lula da Silva, ya con otra formalidad. ¿Es porque se le da otra importancia a Brasil o en realidad hay que conformarse o quedarse con este respaldo, digamos, tan grande que ha hecho Estados Unidos y la administración Trump a Milei? No, efectivamente, Washington siempre ha pensado el vínculo con Brasil y Argentina de una lógica triangular, y siempre cuando uno de los dos países tiene un momento de tensión bilateral, Washington busca fortalecer el vínculo con el otro país. Ha pasado también cuando, en el caso de la Argentina, estaba el gobierno de Alberto Fernández o la administración de Cristina Fernández de Kirchner, y había algún gobierno en Brasil con mayor afinidad ideológica, donde se buscaba potenciar ese vínculo para justamente contrabalancear la política regional. Pero el caso de Brasil, para Washington, es un pivot regional, es un país muy importante en términos estratégicos, más que la Argentina, claramente por su peso relativo, y lo que estamos viendo, la lógica de la administración Trump, es una negociación con Lula da Silva, donde utiliza la amenaza arancelaria, se sienta a negociar. Y ayer en Naciones Unidas dio a entender que puede haber un encuentro y en última instancia lo que Trump siempre quiere ir a una mesa negociadora con mayor fortaleza. No creo que Trump y Estados Unidos esté pensando en deteriorar el vínculo permanente con Brasil, pero sí, sentarse en una mesa donde estén las cartas sobre la mesa en términos comerciales, en términos militares, en términos políticos, y en ese sentido creo que vamos a ver un inicio de una mesa negociadora con Brasil y veremos cuáles son los resultados. Bien, volviendo a la relación bilateral, ¿no? Por supuesto, 20.000 millones de dólares tratando de sacarle el compromiso de la Argentina con China para tener mayor nivel de vinculación y dependencia, obviamente, con Estados Unidos, es uno de los elementos clave. Ahora, ¿esto se agota allí o a cambio de qué, no? Porque repasábamos que, por ejemplo, funcionarios de la embajada estuvieron visitando el INVAP en el sur del país, estuvieron visitando Vaca Muerta, estuvieron visitando reservas de litio, estuvieron viendo que claramente Vaca Muerta tiene una reserva de gas muy importante. Digo, todo eso hay que repasarlo a la hora de ver cómo la Argentina va a devolver lo que está pidiendo. Seguramente Washington va a vincular cuestiones con ayuda y este apoyo económico y político que está dando al gobierno, y va a exigir distintos tipos de acciones cuando comienzan a aparecer. Es muy pronto saber cuáles van a ser esos temas, pero efectivamente si uno piensa los intereses estratégicos de Washington en América Latina y específicamente en esta geografía del Cono Sur, uno piensa, por ejemplo, el tema de lo que es el polo logístico en Ushuaia, donde ya fue el comandante del Comando Sur a reunirse con Milei el año pasado. El tema de la hidrovía Paraguay-Paraná, que también es un punto logístico estratégico para los Estados Unidos. Temas minerales críticos como el litio, temas vinculados a la energía nuclear. O sea, efectivamente
va a haber en la agenda, o sea, toda la agenda bilateral y todos los temas de la agenda bilateral ahora van a estar mucho más exigidos para mayores compromisos de la Argentina. Eso es ineludible. Siempre nos gusta decir a los internacionalistas que en las relaciones internacionales no hay almuerzos gratis, siempre hay compensaciones, y cuando uno tiene una asimetría de poder estructural, como tiene Argentina con Estados Unidos, y a su vez tiene un compromiso político tan marcado y con una asistencia tan clara, bueno, efectivamente Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Pentágono y otras burocracias van a aprovechar ese framework, ese paraguas político para intentar maximizar la influencia del país del norte. Bien, la última a lo mejor linkea mucho lo internacional con lo local, pero en la progresión de este último mes, que ha sido vertiginoso, por cierto, en una Argentina que claramente cambia todos los días porque siempre hay elementos, digamos, dinámicos, ha tenido un resultado electoral adverso en provincia de Buenos Aires con 13 puntos de diferencia hacia abajo del oficialismo, impensado y que impactó como un mazazo muy fuerte con una onda expansiva que produjo obviamente una suerte de corrida, un dólar muy nervioso, volatilidad, desconfianza en los mercados. Todo esto pareciera que se ha calmado de la mano de las afirmaciones del propio presidente de Estados Unidos y la confirmación de este empréstito por $20.000 millones. De hecho, el riesgo país en menos de una semana se ha reducido a la mitad. ¿Se solucionaron problemas domésticos con la política internacional o en todo caso este gobierno de Milei ha resuelto problemas de la política local con sus aliados internacionales? A ver, efectivamente la relación con Estados Unidos y estos anuncios cambian las expectativas políticas y económicas y cambia sobre todo la lógica de un gobierno que era un gobierno que venía muy vapuleado con la agenda pública, perdiendo la iniciativa política, y esto es un cambio y un espaldarazo que claramente el gobierno lo va a traducir políticamente. La gran duda es si esto se traduce electoralmente. La verdad que es una situación difícil de pensar, pero sí creo que para el gobierno es una oxigenación política y económica de cara a las elecciones de octubre, y es un driver externo el que esto lo posibilitó, porque la dinámica venía siendo un derrotero político y económico de las elecciones en provincia de Buenos Aires, y esto efectivamente creo que cambia toda la agenda política para la oposición y para el oficialismo. Eso es en términos políticos. Y un punto más que no quiero dejar de pensar. En realidad el swap no es un empréstito, es una cooperación de los bancos centrales, donde bueno se compromete, en este caso Estados Unidos, como hizo China en su momento, a poner un conjunto de activos en el Banco Central que se pueden activar. Sí, esto no es plata que entra, este es un pasamanos, ¿no? Claro, efectivamente. Y no requiere la aprobación del Congreso. Sí. Entonces ese es un punto importante, porque sí, Besen señala que puede haber una línea de crédito, que en ese caso sí tendría que tener la aprobación del Congreso, y claramente eso se está pensando para el año 2026 con un Congreso distinto. Pero en este caso el swap, tanto el swap como la compra de bonos, que dice el secretario del Tesoro, son acciones que no requieren ningún tipo de... De modo que aquella ley que se aprobó en la era Alberto, que impone que cualquier tipo de empréstito pase por el Congreso, en este caso no encuadra. No. Tanto el swap como la compra de bonos por parte del Tesoro, o sea, bonos argentinos, no encuadraría en esa lógica, entonces habría mayor libertad del gobierno en avanzar. Sí, si habría un préstamo específico, ahí sí tendría que pasar el Congreso, pero bueno, estos dos instrumentos que dice Besen efectivamente son discrecionales por parte del gobierno argentino. Un gusto hablar contigo, Esteban, ha sido muy amable. Abrazo grande, adiós. Esteban Actis, analista internacional, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Analizábamos las relaciones de Estados Unidos y Argentina, por supuesto, las fotos, los logros y las imágenes que se ha traído Milei en su encuentro con Donald Trump. Lo novedoso hoy es que efectivamente se confirmó la negociación de este swap y el número es $20.000 millones. ¿Cómo abrieron los mercados hoy? Bueno, efectivamente mencionábamos que el riesgo país
si hacemos una progresión de lo que a esta hora, hace una semana, estábamos contando, estamos a la mitad, con 800 puntos, o casi la mitad, y el dólar oficial, si bien el comportamiento no ha sido tan similar, viene hacia la baja en 1.350, me refiero la cotización del Banco Nación, con una caída entre ayer y hoy del 2,5%. 10:58, pausa las noticias, ya volvemos. La actualidad en vivo, en la radio y en YouTube. Esto es Todos en la 8. Coto, el súper número 1 de Argentina, te trae los mejores descuentos. Hoy miércoles con Comunidad Coto tenés 15% de descuento.